Muchas gracias. Entonces, un placer para mí estar en este espacio, uno de los temas más importantes que creería yo hacen parte del marco, en el marco de Andicon. El presidente justamente lo decía esta mañana, ¿no? El tema de la digitalización de los diferentes sectores. Pues yo me voy a permitir, a modo de contexto, entrar al grano y empezar con unos slides, unos tips que de alguna manera nos pueden dar un marco de trabajo de lo que vamos a trabajar en este panel. Aquí está un selecto grupo de empresas en las cuales yo creo que va a ser muy gratificante y además muy nutrido los diferentes temas. Entonces, hablemos un poco de lo que es la digitalización. ¿Qué implica la digitalización? Una de las cosas que implica la digitalización, obviamente, es pues, que debe abarcar toda la cadena, ¿cierto? La cadena que es la generación, la distribución, la transmisión y la comercialización de los servicios y la generación de nuevos servicios. Esa es una parte muy importante y un mensaje que hay que dar, en que toda la exploración de la digitalización se tiene que dar en 360 grados a nivel de la infraestructura, por ejemplo. Otro tema que implica es el uso de las tecnologías habilitantes de la transformación digital. Veíamos unas conclusiones en el anterior espacio en torno a lo que son las tecnologías de la cuarta revolución industrial, de cómo esas tecnologías habilitan o apalancan la digitalización y la digitación del sector, de cualquier sector, específicamente de energía eléctrica. ¿Y qué significa eso? Que deben de haber unos nuevos principios de gestión y operación de servicios, la forma como nos relacionamos con los clientes, la forma como nuestros procesos evolucionan debe ser distinta. Implica que debemos tener una red basada en los sistemas digitales donde la data, el dato per se, el dato como recurso fundamental debe ser importante. Implica tener plataformas abiertas, implica, por ejemplo, compartir inversión en infraestructura, y en eso vamos a tener algunas preguntas en las cuales creo que todos vamos a tratar de dar nuestros planteamientos. También implica el uso de los datos, pero esos datos para mejorar el desempeño operativo, para mejorar el desempeño técnico y para hacer negocios en el sector. Implica tener una inteligencia que va siendo progresiva mediante el uso de inteligencia artificial o analítica, que nos va a permitir mejorar nuestra estrategia, que nos va a permitir tener la toma de decisiones de una manera mucho más activa. Proveer nuevos productos y servicios a los usuarios hiperconectados. Nuevas experiencias de los clientes, esos consumidores que son pues, más conectados y más exigentes. Por supuesto, la automatización de los procesos, fundamental, si vamos a hablar de lo que es la estrategia, las dimensiones de lo que es la transformación digital, la estrategia, los procesos, la tecnología y el talento humano, ¿no? Que es un punto fundamental. Digamos, dentro de este marco, nosotros desde Colombia Inteligente hemos intervenido en unas dimensiones como una propuesta de parte de las empresas del sector y en ese marco de trabajo de alguna manera pues, es una propuesta, hay unos documentos que referencian tanto a nivel de estrategia como de lineamiento ese trabajo digamos que se ha hecho y que creemos que es una base para a partir de allí ir incorporando de una manera muy rápida la agenda o la conversación en lo que es la digitalización del sector eléctrico. Ya con este contexto yo quisiera, por supuesto, ustedes son los protagonistas en esta tarde y es hacerles una primera pregunta y es, obviamente, digamos, las tecnologías de la información y las comunicaciones son fundamentales, por supuesto, para la transformación digital del sector eléctrico. En eso creo que ahí coincidimos todos, pero sí nos gustaría preguntar en primera instancia sobre los retos, aquellos retos que debería de
de hacer parte de la conversación muy mediática del país en torno a la digitalización del servicio, a eso que nos reúne todos en este congreso, que es el impulso digital para los negocios y para la sociedad. Entonces, ¿cuáles serían aquellos retos que debería enfrentar Colombia ahora en este cambio de gobierno y que pues podamos hacer un resumen, digamos, de los retos desde cada una de las empresas y posibilitar al nuevo gobierno esa ruta de trabajo? Yo quisiera pues que empecemos por ti, Olga. ¿Ya? Ya. Bueno, yo creo que Gary ya ha dicho muchos de los temas que todos estamos abocados. Hoy estamos hablando de transición energética muy orientada a descarbonizar el sector. Estamos hablando de transformación digital, creo que llevamos hablando de transformación digital hace ya algunos años. Acabamos de pasar una pandemia que a todos nos dejó marcados y en resumen lo que ha pasado es que hay pavimentado un cambio a un sector como el nuestro que tradicionalmente no está sujeto a tantos cambios, nos está invitando a un modelo operativo distinto, a un modelo comercial distinto. Hemos hablado de un consumidor más informado, más exigente en términos de calidad del servicio y paralelamente pues vienen muchísimas más cosas con todos los avances que se dan en la misma revolución industrial porque las cosas no se han quedado estáticas, ha evolucionado la inteligencia artificial, la misma robótica ya ha evolucionado. Entonces, finalmente, ¿qué está pasando? Que el gran reto que tenemos en el sector es volver a pensar nuestro modelo de negocio, pensar cómo ser más eficientes sin perder la seguridad y la confiabilidad que estamos acostumbrados a entregar a nuestros clientes, pero de una manera más eficiente. Nos están pidiendo ese servicio con un nivel de costo, efectividad mayor. Y por otro lado, tenemos más amenazas, porque a medida que estamos teniendo y avanzamos en la digitalización, ya vimos cómo la ciberseguridad pues, nos afecta, y eso nos pone unos desafíos grandes a todo nivel. Además, el escenario en el que estamos jugando es más volátil. Entonces, dicho todo lo anterior, yo pienso que cuál es el reto que tenemos en Colombia. Primero, a nivel de regulación, debemos buscar que efectivamente esos temas que son básicos, como por ejemplo una ciberseguridad básica, pues hay que obligar a que se dé. Y además hay que incentivar que se dé pues con algún beneficio regulatorio, algo que acompañe el hacer, inclusive una norma si se quiere, pero que no quede a libre albedrío del sector. El sector ya no se puede ver aislado, sino que hay que ver toda la cadena. Todos estamos influenciados unos con otros. Entonces nos tenemos que ver como cadena y no por segmentos como lo hemos hecho de manera tradicional. Entonces el reto es grande. Cuando tú dices principales retos, yo pienso que el reto es grande, el negocio ya no es el mismo negocio al que estamos acostumbrados en el pasado y las condiciones ahora son más volátiles, de mayor exigencia en términos de calidad, seguridad, y yo creo que ese es el gran desafío. Muy bien, yo creo que Gloria desde XM que nos puede decir. Bueno, XM como operador y administrador del mercado y en Colombia tiene unos retos grandes en lo que tiene que ver la transformación digital y más con el tema de las fuentes de energía no renovables que le generan al país un tema de estabilidad y confiabilidad. Entonces, el operador en este nuevo escenario de las redes inteligentes, en el tema de medida, y los que pues ya saben que salió el proyecto de resolución del cambio del mercado con el intradiario, nos genera unos cambios bastante grandes, no solamente en la operación, sino también en el tema de transacciones del mercado. Entonces ahora ya no podemos hablar de transición energética y transformación digital separado, cuando también hablamos de que todos esos temas convergen a un diseño de un mercado y un sistema diferente. Y adicionalmente, tenemos el tema de la ciberseguridad, que ahora ya nos impacta y ya no podemos hablar de TO, de los sistemas operacionales separados de TI. También ahí se ha dado una sinergia y se ha hecho un acercamiento entre lo que también tenemos en nube con lo que tenemos on-premise, los TO, los TI,
ya se vuelve toda una mezcla y administrar y gobernar ese ecosistema se vuelve más complejo. Entonces, los retos del operador acompañado de todos los agentes del mercado, de toda la cadena, comercializadores, generadores, transmisores y distribuidores, hace que tengamos una dinámica distinta y que busquemos cómo esa transición energética está acompañada con toda esta transformación digital. La transformación digital no es poner más fierros, la transformación digital no es poner más sistemas, sino también lo que ya existe, que es bastante, muy avanzado, cómo lo asimilamos como seres humanos, cómo también nosotros adoptamos la tecnología y le damos la usabilidad adecuada y encontramos ecosistemas de seguridad, compartiendo información, ayudándonos y usando la cooperación para que nos podamos proteger unos a otros en un sistema que es de infraestructura crítica y vital para el país, que es la energía eléctrica. Si no tenemos energía, no hay internet. Si no tenemos energía, no tenemos otros tipos de servicios y necesidades que requiere la sociedad para manejar la productividad en el país. Entonces, el reto está asociado a que tenemos que mirar de manera sistémica todas estas transformaciones que se nos vienen, y adicionalmente nosotros como operador también nos estamos preparando en cómo vamos a atender toda esta generación distribuida, cómo vamos a acompañar los nuevos modelos de negocio en temas de baterías, en temas de peer-to-peer, de paneles solares, que la gente con la pandemia se fue a vivir en el tema rural, a montar paneles, a compartir energía y a que mantengamos la estabilidad y la confiabilidad del sistema eléctrico como tal. Bueno, Joan, ¿qué nos comenta desde EPM? Hola, buenas tardes. Yo lo resumiría en que Colombia necesita un sistema eléctrico más inteligente y más flexible, que sea capaz de incorporar eficientemente todos los recursos energéticos distribuidos que han empezado a llegar. Dos, que tenga la capacidad de contrarrestar la volatilidad de esas energías renovables. Creo que en esta década de profundo rediseño en que ha entrado este sector, no hay sustitución, hay convivencia de los energéticos. Entonces tenemos que eficientemente incorporarlos y entender que son volátiles y que los tenemos que gestionar adecuadamente para que podamos asegurar la continuidad del sistema. Y tres, tenemos que satisfacer una sociedad con necesidades de mercado cambiantes. Y eso trae muchas implicaciones. Tenemos que gestionar una red descentralizada, porque ya no vamos a seguir teniendo unas operaciones solamente en unas plantas de generación, etcétera. Dos, tenemos que automatizar aún más, y eso es parte, digamos, de los elementos que nos trae esta cuarta revolución industrial. Tenemos que automatizar, digitalizar la última milla de nuestros procesos. Tenemos que desarrollar el talento digital, tenemos que empoderar a la fuerza de trabajo con todas las capacidades que hoy nos trae la cuarta RI. Tenemos que gestionar el ecosistema de servicios digitales, no podemos seguir pensando en nosotros como el generador, el que distribuye, el comercializa, no, tenemos que ir detrás del medidor, tenemos que satisfacer las necesidades esenciales que tienen los clientes, pero quieren más, quieren servicios de valor agregado, entonces tenemos que gestionar ese ecosistema digital. Tenemos que garantizar una seguridad ubicua. ¿Qué significa eso? Que ahora todos estos dispositivos, máxime los nuestros que son de infraestructura crítica, tenemos que garantizar la seguridad. Tenemos que anticiparnos a las amenazas que todos estos activos ciberfísicos, porque ya no son solamente físicos, se conectan a una red, se conectan a un sistema, entonces tenemos que garantizar eso. Otra implicación para ir cerrando tiene que ver con esta dinámica de los recursos energéticos distribuidos, tenemos que gestionar la demanda y tenemos que gestionar la producción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por eso decía que para mí el principal reto es tener un sistema más inteligente y flexible, porque definitivamente la cadena de valor se nos está reconfigurando y tenemos nuevos agentes y hay unas estrategias de mercado muy interesantes, como decía Gloria,
compra y venta de energía entre pares, compra y venta de energía a través de vehículos eléctricos, gestión de demanda a través de tarifas de consumo energético variable, comunidades solares, etcétera. O sea que sí realmente tenemos por delante unos retos muy apasionantes. Bueno, muchos retos allí, pero vamos a ir enfocándonos progresivamente en esta conversación. Diego, ¿cómo ves el tema? Gracias, Gary. Primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros estar nuevamente aquí en el Congreso desde ENEL y a la organización y a todo el público en general, a Sintel también. Bueno, nosotros hemos revisado 4 temas que creemos que son unos retos fundamentales, complementando un poco la intervención de mis colegas. Uno tiene que ver con el tema de la cobertura, ¿cierto? De llevar esos servicios de telecomunicaciones, y creo que ya se ha tocado ese tema y es de conocimiento de todos. A las zonas rurales, a las cabeceras municipales. Eso es un reto importante. Un segundo punto que hemos revisado y que desde ENEL hemos venido trabajando es el tema de una agenda de digitalización en el sector eléctrico que a su vez debería converger con el tema de digitalización del sector de telecomunicaciones. Creemos que allí hay otro punto, ahorita entro un poco en detalle en estos. El cuarto es el tema ya más operativo, la operación de nuestras redes. Como operadores de la red eléctrica hay que automatizar nuestras redes, hay que hacerlas cada vez más inteligentes. Y un último punto, y no menos importante, es el cliente, ¿cierto? Tenemos que lograr y acompañar a que el cliente sea un cliente más activo y más digital. Entonces, en el primer punto, sobre la cobertura, creo que este tema está ya muy diagnosticado, inclusive la Agencia Nacional del Espectro, en los últimos documentos que publicó, donde hace un análisis del objetivo y las problemáticas actuales en la asignación de espectro para maximizar el bienestar de la sociedad. Ahí vemos que hay una oportunidad de cerrar esas brechas de cobertura. Hay unos valores importantes, creo que hay una oportunidad para ambos sectores. Sabemos que los dos sectores, el eléctrico, y como ya lo he mencionado, y el de telecomunicaciones, van de la mano, hay que buscar esas convergencias. Entonces a nosotros nos sirve que ustedes vayan teniendo mayor cobertura, que vayan llegando a esas áreas donde actualmente no hay servicio, porque nosotros con nuestra red eléctrica también llegamos a esas zonas. Y si llegamos a esas zonas, los beneficiados van a ser los usuarios con una mejor calidad del servicio, y nosotros también a la hora de automatizar nuestras redes, ¿sí? Vamos a contar con redes de fácil gestión, más automáticas y demás. Ese es el primer punto. El segundo punto, me refería con agenda de digitalización. La agenda de digitalización, como te digo, actualmente creo que desde el gobierno nacional, y tú que mencionabas que nos trae este nuevo gobierno, hay que trabajar de la mano con ellos. Yo creo que en Colombia le falta eso. En Colombia no hay una política clara sobre hasta dónde debe ir la digitalización, cuáles son los incentivos de la digitalización, cuáles son los beneficios. Inclusive ahorita que está en discusión el Plan Nacional de Desarrollo, creo que es un punto importante, Gary, y colegas y compañeros aquí en el área que debemos incluirlo. Entonces, allí hay, por ejemplo, 3 temas importantes: el tema de los datos, el manejo de la información. Ahorita se viene la medición avanzada, ustedes saben que es un tema que cada vez está cogiendo más fuerza, ahorita está en discusión con el regulador eléctrico. Entonces, el manejo de los datos se vuelve clave, ¿cierto? Todo ese tema de seguridad de la información. Hay un tema importante, y es que las actividades reguladas del sector eléctrico, digamos que hacen su inversión para poder digitalizarse en software y hardware. Actualmente hay un tema ahí, y es que no está reconocido para el sector. Entonces, eso hay que buscarlo también, que se reconozcan todas las inversiones del sector en software y en hardware para poder hacer, digamos, más digital nuestra operación. Y el último punto, y creo que ustedes son expertos en ese tema, que es los sandbox, ¿cierto? Los sandbox, ustedes lo han manejado muy bien en el sector eléctrico. Digamos que eso es un reto que tenemos, porque todavía no lo tenemos reglamentado, todavía no tenemos la política o la normatividad clara. Ahí hay un reto, porque los sandbox, ustedes lo saben, nos permiten implementar este tipo de pilotos de cara de lo que estamos hablando hoy, que es la digitalización. Todo esto, consecuencia de esto, seguramente tendremos unas redes más autónomas, ¿sí? Y llegaremos, digamos, con mejor calidad de servicio a los usuarios, y claramente, si el usuario tiene acceso a internet, tiene acceso a la energía eléctrica, pues va a ser un usuario más activo y obviamente más digital, con ese acompañamiento. Básicamente eso, Gary. Muy bien. ¿Y qué nos cuesta? Gracias, Gary. Bien, desde Celsia venimos viviendo en carne propia el proceso de transformación digital del sector eléctrico, y creo que estamos de acuerdo en la mayoría de retos que hemos citado hasta ahora.
Sin embargo, me gustaría resaltar 3 de ellos que me parecen súper claves, que de pronto no son tan evidentes. Uno de ellos, ya lo hemos comentado, tiene que ver con cómo definimos estrategias para acelerar esa transición energética. Pero más allá de todos los aspectos políticos, regulatorios y de los desafíos de las compañías, hay algo que, aunque está ocurriendo, no es tan evidente para la gran parte de la sociedad, y es que tenemos un problema real de la problemática energética que estamos viviendo. Es una problemática que es real y que es mucho más grave de lo que percibimos en nuestro día a día. Y eso va unido a que el comportamiento que tenemos, tanto desde las compañías, de los diferentes sectores productivos y de la sociedad, lo cierto es que estamos rompiendo esos delicados lazos y esos vínculos que hay entre los diferentes componentes del ecosistema. Y estamos hablando del ecosistema completo del planeta. Se ha hablado mucho sobre eso, pero quizás no somos tan conscientes, no tenemos una sensibilidad todavía bien arraigada en cada uno de nosotros en realmente entender la dimensión del problema. Y es ahí donde viene mi segundo reto, que es el relacionado con la educación. Necesitamos un esfuerzo mucho mayor en términos de ayudarle a entender a la sociedad el problema energético que estamos viviendo, no solamente para atender la demanda y la necesidad de nuestro día a día, sino para asegurar el futuro en términos de hacer sostenibles no solamente los negocios, sino mantener sostenibilidad en la vida en general. De esto se ha hablado muchísimo, pero creo que nos falta un mayor esfuerzo para ayudarle a entender a nuestros clientes, grupos de interés y todos los que conformamos ese ecosistema a tener un poquito de mejor entendimiento y mayor sensibilidad en el tema. Y el tercer punto, también lo hemos comentado mucho, tiene que ver con la importancia de resolver esa tarea pendiente de las zonas no interconectadas. Y no me refiero solamente a los temas de llegar con las redes eléctricas, sino también los problemas de interconectividad con las telecomunicaciones y con las vías. Poder lograr conectar esas diferentes comunidades en términos de poder acceder a los servicios. Lo importante es que esas comunidades no simplemente tengan carreteras y que tengan redes, sino que puedan acceder a servicios de valor y tener una oportunidad de mejorar su condición de vida. Me parece que esos 3 elementos, si bien los hemos comentado muchísimo, tenemos una responsabilidad desde el sector tanto eléctrico, de las TICs y en general, hacer un esfuerzo adicional para ayudar a entender a la sociedad en general la situación real que estamos viviendo. Muchas gracias. Nosotros, lo voy a proponer así, tenemos un reto, nosotros, a esos retos que hemos definido, que hemos planteado acá. Esos retos, entonces, miremoslos como ese futuro, ya debemos de llegar, ¿vale? Quisiera introducir mi segunda pregunta para que vayamos pensando un poco en términos de la política pública, para ver cuáles son las decisiones que tenemos, si estuviera en nosotros la definición de esa política pública para alcanzar esos retos, ¿sí? ¿Qué decisiones deberíamos de tomar? Digamos que de alguna manera, pues algunas acciones que se han hecho en tema de normativo en el sector eléctrico, pues la CNO, Colombia Inteligente, pues han hecho algunas propuestas, la misma CREC, el Ministerio de Minas, en temas de ciberseguridad, unos lineamientos y unas estrategias a nivel de digitalización. Y por su parte, el sector TIC también ha avanzado en el tema de gobierno digital, en toda la política pública. Hay unos elementos sumamente interesantes, digamos, todo el sector TIC de alguna manera como, digámoslo así, impulsor o garante de toda la política pública transversal en materia de tecnología, que ha posibilitado pues diferentes temas. Entonces ahí se ha avanzado, ustedes ven ahí, digamos, en los slides, la misma Agencia Nacional del Espectro, la misma comisión, la CRC, en fin.
Entonces, si estuviera en nuestras manos acá, obviamente pensar en un reto para focalizar la discusión, ¿sí? O la reflexión en un reto. ¿Cuál es la decisión en materia de política pública que ustedes deberían o que plantean en este escenario para desarrollar ese reto, digamos, que hemos planteado para acercar ese reto, ese futuro y tratar de generar una reflexión o unos mensajes muy claros en términos de lo que debemos de hacer? Entonces, pues no sé, Jaime. Se me ocurre que uno de esos temas claves a nivel empresarial y no solamente a nivel de las empresas como las conocemos, sino de todos los posibles negocios que al día de hoy, con la disponibilidad que tenemos de tecnologías, de crear nuevos modelos de negocio, me parece súper pertinente que en materia pública se motive muchísimo y se creen condiciones para que en general podamos crear nuevos modelos de negocio utilizando tecnología. Es decir, la tecnología la tenemos ahí y como lo hemos dicho y lo hemos escuchado también, no basta con tener tecnología, aplicarla para crear valor, pero sí, si tenemos condiciones que faciliten el que accedamos a ese conocimiento, a que adoptemos nuevo conocimiento en materia de cómo crear modelos de negocio, cómo crear valor en términos de servicios, en términos de productos, utilizando la tecnología, me parecería que sería un punto clave de un salto global a nivel de sociedad para pensar más allá de lo que tradicionalmente conocemos. De hecho, las mismas compañías en sus modelos de negocio convencionales son conscientes de que debemos diversificar y transformar nuestros modelos de negocio más allá de lo que normalmente son nuestros producto valor core, que llamamos, como nuestro producto estrella, sino que tenemos que ver más allá de lo que tradicionalmente conocemos y poder diversificar en términos de productos y servicios, pero pensando en el valor que podemos entregarle a la sociedad. Las posibilidades son infinitas prácticamente, y cuando tenemos a favor la tecnología como un driver, un facilitador, yo creo que tenemos ahí una oportunidad ahí latente de ayudar a crear un nuevo entorno del mercado mucho más distribuido, menos descentralizado y con mayor participación de nuestros mismos clientes. Ya hemos hablado de que nuestro cliente dejó de ser ese cliente pasivo y pasa a ser un prosumer mucho mejor informado, con mejores herramientas y que además tiene capacidad de exigirle a sus proveedores y sus compañías tradicionales unos compromisos mucho más exigentes en términos de ética, de compromiso social y de corresponsabilidad con el entorno. Creo que ahí tenemos una oportunidad muy, muy valiosa ahí, parqueada y lista para que a nivel de Estado, universidad y por supuesto las empresas en general, pensemos en esas ideas para impulsar la economía. Pues yo había pensado en 5 retos, pero oyendo a Jaime decidí cambiar. Y voy a elaborar y permítame tener un pensamiento en voz alta. Y es que él habla varias cosas y nosotros estamos en 2 sectores bien relevantes. Uno, el de la energía, donde claramente el compromiso es acercar la generación o la entrega del servicio a los centros de consumo, y llegamos a ciertos puntos y queda otra serie de población no cubierta. Entonces el gran desafío es llegar y tener un mayor cubrimiento. Pero paralelo a eso, para ofrecer ese servicio, pues está nuestro sector de TICs. Que entonces, ¿qué hemos hecho las empresas del sector eléctrico? Llámese transmisión, generación, es tener servicios de comunicaciones con fibra óptica, que es lo que nos es más eficiente por capacidad y latencia, para poder ofrecer nuestros servicios. Pero por otro lado estamos diciendo cómo cubrir la comunidad, cómo dar un servicio y mejorar esos territorios y mejorar la calidad de vida de lo que tú estás planteando. Entonces yo sí creo que el reto sería para mí, y es que
hubiera una política clara de integración de capital público y privado para que se incentive el llegar con comunicaciones, no solamente para los que estamos en los temas de energía, que desde luego tiene un costo grande, sino que también nuestros proveedores de telecomunicaciones están llegando a las cabeceras y no llegan a más porque no hay consumo. Y no hay consumo porque la población no está teniendo acceso a los servicios. Y si no tiene acceso a los servicios, pues no mejora la educación. Entonces, yo creo que ese es el punto. O sea, insisto que estoy pensando en voz alta, y es que realmente haya una integración de ese capital público y privado que incentive un mercado para cubrir esas poblaciones externas y no simplemente se quede en retórica. Porque si no trabajamos en la educación y en dar esos servicios, pues la desigualdad siempre va a estar ahí. Entonces yo no sé si elaboré bien mi intervención, pero sí me puso mucho a pensar, porque ya las otras cosas las hemos dicho, que la ciberseguridad, que abrir el espectro, pues para que no lleguemos solo con fibra óptica, sino que también lleguemos con otras tecnologías celulares. O sea, podría hacer la lista que era la que traía. Pero me pareció muy interesante, Jaime, lo que planteabas, porque yo creo que hoy eso es lo que nos está pidiendo la sociedad, es mayor equidad, mejor compromiso de nuestras empresas hacia la comunidad, y los dos sectores en los que estamos nosotros, pues juegan un papel relevante para eso. Eso diría. Y siguiendo con esa misma línea y como operadores que de alguna manera somos unos integradores o aglutinantes de todos los actores del mercado, yo creo que hay un punto crucial y que es el reto, y es que seamos capaces de cooperar. Muchas veces nos da miedo hablar con el otro, decir que nos pasó algo o dar una buena idea porque me la van a robar. Entonces es como abrimos la mente y el corazón para que cooperemos en el desarrollo de un sector. Cooperemos en la ciberseguridad, cooperemos para el crecimiento del país, y en esa cooperación, cómo también podemos medir nuestros proyectos, no solamente con el retorno económico, sino con los retornos sociales, y que eso tenga un sentido en lo que dice Olga de las inversiones público-privadas, tenga un sentido de valoración el retorno social que puede dar una inversión, y que por esos componentes también tengan puntos o sume para que las cosas se desarrollen. Y vuelvo y retomo una frase de Olga, que no nos quedemos en retórica. En Colombia tenemos las leyes más bonitas, somos buenos para escribir lineamientos, somos buenos para escribir leyes, somos buenos para diagnosticarnos, somos buenos para escribir, pero nos falta también ir mucho a la acción. Entonces el reto también es cómo todo eso que hemos escrito, todo eso que soñamos, lo volvemos en una realidad para el país. Entonces es activar los ecosistemas que ya tenemos y volverlos más ejecutores. Es como el mensaje. Yo estoy como por la línea de Jaime. De hecho, cuando lo escuchaba a él, siento que el modelo que hemos seguido mucho las empresas de servicios públicos es que el regulador nos guía. Y yo creo que llegó el tiempo de que las empresas, los nuevos agentes, las empresas de servicios públicos, los nuevos agentes que están entrando a este ecosistema, empujemos el cambio. Hoy nosotros, gracias a la tecnología, hemos hecho soluciones innovadoras muy bacanas. Por ejemplo, los autogeneradores ya pudieran entre ellos comprar y vender la energía, pero regulatoriamente falta. Entonces, qué bueno que tuviéramos esos estímulos, que el regulador ejerciera un poquito más eso. Venga, que haya competencia entre las empresas de servicios públicos en el buen sentido, que haya innovación, que nos saquen un poquito de la caja, porque la innovación se sigue haciendo, pero que tal vez como en las zonas conocidas o en los procesos más tradicionales que hemos tenido. Entonces yo creo que como el reto de la universalización del servicio y la cobertura, tenemos que innovar. Y soy un convencido que las tecnologías hoy nos facilitan muchos modelos de negocio que hace unos años no lo podíamos hacer. Por ejemplo, los proyectos de zonas no interconectadas. Hoy con una solución solar fotovoltaica, con un medidor prepago, con una plataforma digital que me ayude a tomar esos datos, a ejercer unos controles sencillos, estoy generando la energía a esas personas más retiradas, con dificultad para tener este
bien preciado como es la energía. Entonces, para mí el reto va por ahí, y es que el regulador estimule y que estimula a todo el ecosistema, empresas de servicios públicos, nuevos agentes, a innovar, que no solo estemos esperando que el regulador nos diga qué hacer, sino que haya apertura a nuevas ideas, nuevas soluciones, nuevas formas de utilizar la tecnología en pro de ese fin que es llevar energía a todos los rincones de Colombia. Bueno, Gary, me la dejan más difícil por ser el último, pero bueno, voy a tratar de… Ya se ha dicho todo. Sí, no, la verdad, muy valiosos los aportes de todos, pero me voy a centrar en algo, y es básicamente esa brecha que tenemos en el tema de la cobertura y la confiabilidad del servicio. Creo que ahí hay una oportunidad grandísima para los dos sectores, para el eléctrico y para el sector de telecomunicaciones. Hay que encontrar esas convergencias y nosotros, digamos, ya las hemos explorado y ya las hemos trabajado con ustedes. Uno ha sido la compartición de infraestructura eléctrica para que ustedes desplieguen sus redes. Digamos, sí se puede hacer. Y el otro tema que viene en discusión y es la asignación del espectro. Ahorita la agencia ha estado muy dinámica, pidiendo una serie de documentos que esperemos se materialicen porque ese espectro seguramente aportará a cerrar esas brechas. Entonces, aquí el reto es efectivamente buscar esas sinergias entre los dos sectores, donde podamos hacer de alguna forma cerrar algún acuerdo o algún modelo de negocio que nos beneficien a ambos para cerrar esas brechas en cobertura. A ver, nosotros desde el sector eléctrico, como empresa, como operador de la red eléctrica, digamos que nosotros llegamos a cabeceras municipales, llegamos a zonas lejanas con nuestra red, ¿sí? Y con nuestra propia fibra óptica. Ahí hay, por ejemplo, un modelo de negocio que nos puede ayudar a cerrar esas brechas y es cómo ustedes del sector de telecomunicaciones pueden aprovechar esa fibra óptica de nosotros que utilizamos para nuestro propio servicio, para la operación de nuestras subestaciones y demás, cómo ustedes pueden de alguna forma capturar esa capacidad que nos queda libre, ¿sí? Y poder llevarle el servicio a sus usuarios. Entonces, por ejemplo, ese tipo de modelos hay que explorarlos porque ahí hay oportunidad para ambos y poder llegar a cerrar ese reto. Y hacer énfasis también pues, en la Agencia Nacional del Espectro. Yo creo que sí, la asignación de espectro se ha venido hablando desde hace tiempo, pero creo que en este momento es donde más, donde el tema está saliendo a relucir, donde tenemos una agencia mucho más activa y ahí hay oportunidades para los dos sectores. Entonces, nosotros como sector eléctrico necesitamos espectro para operar, para poder prestar el servicio en las zonas aisladas donde no llegamos. Creo que el Estado tiene una responsabilidad importante también en cómo maximizar ese espectro para el beneficio de la sociedad, pero ahí también, digamos, se juega un papel importante. Entonces, esa convergencia entre los dos sectores nos va a ayudar a cerrar ese reto que es básicamente la cobertura del servicio, llegar a zonas rurales y llegar a las cabeceras municipales que tanto hoy el presidente Petro también mencionó. Entonces, 5 mensajes me parecen a mí que la política pública debería de posibilitar hoy. Primero, digamos una política pública que permita encontrar convergencias en la compartición de redes, en el tema de la asignación del espectro, una regulación que abra o permita de una manera mucho más libre la innovación hacia la universalización del servicio y la cobertura, esa capacidad de cooperar en el desarrollo que es muy fundamental, una política clara de integración de capital público y privado, por ejemplo, y pues esa creación de nuevos modelos de negocio a nivel de valor. Entonces, yo creo que como para resumir, quedan 6 minutos, el tiempo se va, vamos por la mitad un poco de lo que habíamos preparado, entonces yo quisiera en un minuto que nos cuenten sobre ya sus iniciativas particulares. A mí me parece que es muy importante eso, qué se ha hecho, si por favor breve, entonces pues yo creo que nos devolvemos. Diego, ¿qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo ya? Cuéntanos qué se está haciendo muy concretamente a nivel de la digitalización. Claro que sí, Gary. A ver, desde Enel voy a mencionar 4 proyectos importantes en el tema de la digitalización. Muy rápido. El primero es un tema del gemelo digital. Nosotros estamos digitalizando toda nuestra red de distribución, ¿sí? Esto ya viene caminando, ya
estamos digitalizando toda esta red de alguna forma a través de un hardware que nos ha permitido, digamos, capturar toda esta información, drones, vehículos, helicópteros, para volverla digital y tener un software para darle un mayor manejo a nuestra red, tomar mejores decisiones, de identificar, por ejemplo, temas de mantenimiento, temas técnicos de nuestra red. Eso es un piloto que ha sido, la verdad, muy innovador. Digitalizar toda una red de distribución no es nada fácil. Y creo que aprovechando la digitalización hemos creado ese modelo digital. Eso ha sido uno. El otro es la comercializadora digital de energía eléctrica. En el grupo Enel, a través de su línea de negocio en el EX, el 1 de agosto, sacó a funcionamiento su comercializadora digital, un poco también adelantándonos a todo este proceso que hemos hablado hoy. Ahorita con esta comercializadora lo que se busca es tener un acercamiento más directo con el usuario, ¿sí? Que todos los procesos se manejen de manera digital a través de plataformas. Digamos que es un acercamiento más, un servicio más premium con este tipo de usuarios. Entonces, pues los invitamos, si quieren conocer un poco de ese nuevo negocio, la página es energy.com. Ahí ese es otro proyecto grande que hemos hecho. Y el tercero ya han sido temas internos, como por ejemplo automatizar, digamos, toda nuestra operación y tener todo en la nube. Ya todo, digamos, todo lo tenemos, el trabajo del grupo Enel y Enel se hace a través de la nube. Todas las plataformas están allí creadas y obviamente basada en unos temas fuertes de ciberseguridad. Y el último, el cuarto, es el de la fibra óptica que les decía ahora. Hemos desplegado una gran cantidad de fibra óptica en toda nuestra área de influencia, Bogotá y Cundinamarca, ¿sí? La idea es operar de manera más flexible en nuestra red de cara al usuario, de prestar un mejor servicio de energía eléctrica. Esos son como los 4 proyectos macro, así muy rápidamente lo que hemos hecho desde Enel. Rapidito, desde 2018 nosotros hemos creado en EPM un tema que hemos llamado la cultura de la experimentación. Hemos experimentado con todas las tecnologías de la cuarta RI a través de más de 300 mínimos productos de todo tipo de tecnologías de cuarta RI. Hemos desarrollado 3 plataformas orientadas a experiencia de usuario, la plataforma de experiencia de usuario donde integramos movilidad, web, asistentes digitales, no sé si han visto por ahí a Emma, un humanoide. Primera plataforma, porque para nosotros el cliente se vuelve el centro de las nuevas utilities. Segunda plataforma, hiperautomatización, todo lo que es digitalizar procesos internos y última milla de los procesos de negocio. Y tercera plataforma, Digital Utilities Platform. Es una plataforma pensada para los nuevos servicios de la transformación energética, venta de certificados verdes, eficiencia energética, compra y venta de energía, peer-to-peer energy trading, autogeneración, no sé si les mencioné venta de certificados verdes, bonos de energía, todas estas cosas que estamos viendo en transición energética. Esta plataforma tiene esa orientación, una plataforma para prosumers. Esos son los 3 principales proyectos. Bueno, como operadores del mercado, también tenemos como un área de innovación donde estamos trabajando todo el tema de descarbonización y con el tema de la huella de carbono y demás. Son plataformas para certificados digitales. Pero como operadores también hemos desarrollado el tema de gemelos digitales con el fin de poder validar eventos y situaciones que se puedan dar en el sistema, y vamos hacia el camino también de simular posibles ataques cibernéticos para simularlos en el Lab Twin antes de que pueda pasar algo en la operación para prepararnos. Entonces, un proyecto grande que venimos trabajando desde hace mucho rato es todo el tema de ciberseguridad para nosotros, que venimos trabajando desde TI, TO, y vamos agregándole nuevos componentes cuando ya tenemos varios de los sistemas que tiene el mercado en la nube. Nosotros hoy no tenemos todo migrado a la nube, tomamos un journal clone que nos definió qué debíamos subir a la nube y qué nos quedamos en tierra. Tenemos ahí una combinación que manejamos por seguridad. Ese es un proyecto también que venimos en camino de transformar muchas de las aplicaciones que tenemos del mercado, llevándolas a la nube y garantizando también la seguridad y la confiabilidad de los temas de TI y garantizando también la seguridad y la confiabilidad de TO. Y trabajamos con Colombia Inteligente pensando cuál es el operador del futuro. Y el operador del futuro, aunque crean muchos que como ya la energía es distribuida y demás, el operador desaparece,
creemos que el operador coge una relevancia mucho más grande al tener que garantizar la confiabilidad y seguridad del sistema con estas nuevas fuentes de energía renovables distribuidas. Esos es como los retos y los proyectos en los que estamos. En un minuto. En ISA y sus empresas, la transformación digital avanza bien. No mentira. Avanza bien, pero seguimos teniendo desafíos. Y para mencionar algunos temas, pues sí hemos integrado drones, procesamiento de imágenes para todo lo que es la inspección de líneas y subestaciones, captura de información que luego usamos en inteligencia artificial y capacidad analítica para identificar fallas y mejorar el mantenimiento de manera más activa, detectando temas como corrosión o rompimiento pues, de bujes en la red. También podría decir que usamos un sistema de gestión inteligente para la gestión de activos que necesitamos de manera eficiente, integrando variables de costo, desempeño y confiabilidad, saber cuál es el activo que tengo que ver y lo puedo integrar con temas de georreferenciación y demás, integrando modelos de inteligencia artificial. Uno interesante que me parece también es detección temprana de inestabilidad del terreno donde tenemos las torres, usando temas de monitoreo y también mirar incendios que pueden estar en los terrenos aledaños. Eso como para mencionar algunos, pero yo creo que diría que lo mejor es que estamos cuidando a nuestra gente, evitando que se tengan que montar en las torres, evitando desplazamiento porque también tenemos asistencia remota para todo lo que es usando realidad mixta, para todo lo que es asistencia de especialistas en sitio, lo hacemos de manera remota con inclusive proveedores que están en otros países, eso evita pues liberación de CO2, todo lo que quieran. Y por otro lado, yo también creo que nos ayuda mucho a cuidar nuestra gente y a capacitarla, porque toda esta tecnología la usamos también para capacitación. Pero insisto que tenemos desafíos, porque si bien tenemos estas cosas, creo que podemos hacer mucho más y en ese camino vamos. Ahora me tocó más difícil a mí, porque ya el tiempo que tengo es menos de un minuto, pero voy a romper la regla un poquito, me disculpas Gary, porque me emocionaría muchísimo listando muchos de los proyectos que en Celsia venimos adelantando, pero me parece más valioso si les cuento algunas lecciones aprendidas de esos proyectos. Y esas lecciones aprendidas tienen que ver justamente con tecnología. Y una de ellas, súper clave, es que la tecnología no es suficiente para garantizar el éxito de un proceso de transformación digital. Eso lo hemos aprendido con sudor y un poquito de lágrimas en algunos casos. Y es cierto porque la tecnología es un habilitador y la clave del cambio está en la gente, en el factor humano, en cómo adoptamos ese conocimiento que necesitamos, cómo desarrollamos capacidades, cómo construimos nuevos roles que estén acorde con esa realidad de digitalización que estamos enfrentando. Por una parte. Segundo, la innovación, y esto lo hemos escuchado muchas veces, no implica necesariamente la aplicación de la tecnología o aplicar tecnología. La innovación tiene más que ver con un proceso de cambio de mentalidad en las personas y es ahí donde está realmente el reto, porque una cosa es tener el qué, que es esos planes estratégicos, ese roadmap de la compañía hacia dónde vamos, pero cuando entramos al cómo es donde realmente vemos lo desafiante que es todo este ejercicio. Y tercero, es una recomendación sobre todo para las nuevas generaciones, y es que cada vez que vayamos a abordar un proyecto, cualquiera que sea, en cualquiera de sus dimensiones, donde queramos resolver un problema, una situación, o desarrollar un producto o un servicio, no arranquemos por la tecnología. Si vamos a digitalizar, esto parece contraintuitivo, pero en lo que menos debemos pensar es en la tecnología. Concentrémonos en entender el problema que queremos resolver. ¿Cuáles son las preguntas de negocio que nos necesitamos plantear? ¿Cuál es la necesidad de cara al cliente y a los grupos de interés que realmente queremos resolver y donde queremos aportar valor? Ya la tecnología vendrá de manera casi que automática, entre comillas,
en cuáles son las diferentes alternativas que tenemos para luego aplicar todo ese plan de negocio, toda esa solución en términos ya de herramientas tecnológicas. Esos tres me parecen, pues, digamos, como tres lecciones aprendidas claves que nos han enseñado de esos proyectos de digitalización. Bueno, valiosísimo todo, de verdad. Desafortunadamente, pues el tiempo acá ya, Time's Up ya nos deja por fuera del tiempo, no tenemos más tiempo. Si pudiéramos darle escape y que nos asignen 10 minutitos más, sería muy bueno, pero creo que no. Pero no termina acá. Amdicon es networking. Fuera de este espacio, pues yo creo que se abre, esta es como la punta del iceberg, se abren muchos temas muy interesantes para este sector. Y bueno, digamos que a ustedes, panelistas, muchas gracias por este espacio, a ustedes también por habernos atendido en este espacio, habernos regalado su tiempo. Y bueno, así entonces nos vemos afuera para poder seguir interactuando en estos emocionantes temas. Muchas gracias.